Lo que estás a punto de presenciar no es una simple limpieza, es una lucha contra el abandono, el deterioro y los años de olvido acumulados dentro de un espacio que alguna vez fue un hogar. Esta es la historia de una casa atrapada por el caos y de un equipo que decidió rescatarla sin juzgar, sin pedir nada a cambio. Cuando el equipo de Midwest Magic recibió el llamado, ya sabían que el reto sería extremo. Pero nada los preparó para la escena que encontraron al abrir la puerta principal. Un olor denso y penetrante inundaba cada rincón. El aire era casi irrespirable. Había capas de mugre sobre los muebles, restos de comida petrificada, basura acumulada hasta los bordes de la cocina y un piso cubierto de barro seco, objetos podridos y residuos peligrosos. No era solo desorden, era una emergencia sanitaria. La acumulación se había convertido en una amenaza real. Biopeligros, utensilios contaminados, moho tóxico y una sensación de claustrofobia total. Pero ahí estaban, con sus guantes, mascarillas, botas y trajes de protección, listos para comenzar una de las limpiezas más difíciles de sus carreras. Esta casa pertenecía a una persona que, por años, vivió atrapada en un ciclo de acumulación y negligencia. Tal vez por problemas de salud mental, soledad o simplemente por haber perdido las fuerzas para continuar. Lo cierto es que nadie debería vivir así. Nadie merece estar rodeado de basura, respirando aire contaminado y sin espacio ni dignidad para existir. El equipo de limpieza no vino solo a remover escombros. Su objetivo era mucho más profundo: devolver la esperanza. Limpiar no era solo quitar la suciedad, sino restaurar un sentido de paz, de posibilidad. Este no era un trabajo más, era una misión personal, una muestra de compasión en su forma más pura. Comenzaron por la cocina, donde cada paso requería cuidado extremo. Todo estaba cubierto de mugre, platos apilados y rotos, envases abiertos. Desde hace años, bolsas de plástico fusionadas con el suelo y herramientas oxidadas esparcidas sin control. Debajo de cada caja podía haber moho, insectos o algo peor. La tensión era constante. Con cada bolsa de basura retirada, el ambiente se aligeraba. La luz natural, que apenas entraba entre las cortinas sucias, comenzaba a filtrarse. Se formaba una especie de ritual: levantar, inspeccionar, clasificar, limpiar, respirar. A veces, en medio del desastre, aparecían objetos personales que contaban otra historia. Una fotografía familiar, una carta antigua, un libro con dedicatoria. Pequeños recuerdos que recordaban que detrás de la acumulación había una vida que merecía respeto. El proceso era agotador. Las manos se manchaban de barro, el sudor empapaba las ropas bajo los trajes de protección, pero nadie se quejaba. Todos sabían que estaban haciendo algo importante. Cada rincón recuperado era una pequeña victoria. Cada superficie que volvía a brillar era un paso más hacia la recuperación de la dignidad perdida. En medio de la limpieza surgía una reflexión inevitable: ¿cuántas personas viven en estas condiciones sin que nadie lo sepa? ¿Cuántos hogares hay como este, cerrados al mundo, esperando que alguien entre, no con juicio, sino con voluntad de ayudar? Por eso, este proyecto va más allá del trabajo físico. Se trata de empatía, de compromiso humano, de ver donde otros no quieren mirar, de actuar donde otros prefieren ignorar. Y si este tipo de transformación te conmueve tanto como a nosotros, te invitamos a apoyarnos. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video. Juntos podemos seguir llevando ayuda a quienes más lo necesitan, un hogar a la vez. Después de horas de trabajo arduo, el equipo apenas había arañado la superficie del desastre. La cocina, aunque parcialmente despejada, seguía presentando riesgos ocultos. Había derrames antiguos incrustados en las grietas del suelo, utensilios oxidados mezclados con objetos personales y capas de suciedad tan profundas que era imposible reconocer el color original de las superficies.
pero el compromiso del equipo era inquebrantable. No se trataba solo de limpiar, sino de restaurar un espacio donde alguien pudiera volver a vivir con dignidad. Con cuidado comenzaron a desmontar las alacenas. Cada puerta que se abría revelaba nuevos horrores, alimentos vencidos desde hacía años, frascos abiertos, nidos de insectos y señales de roedores que habían habitado la casa por mucho tiempo. No se trataba de una simple acumulación, sino de una invasión. El aire se volvía más pesado con cada bolsa retirada, pero nadie retrocedía. Las ventanas fueron abiertas por primera vez en años. La luz del sol entró tímidamente, iluminando el polvo suspendido en el aire y revelando lo que aún quedaba por hacer. Fue entonces cuando notaron que el suelo, completamente cubierto de una mezcla de barro seco y restos biológicos, estaba en peores condiciones de lo que parecía. Había zonas donde las baldosas se habían levantado, deformadas por la humedad prolongada y el peso de los desechos acumulados. Los miembros del equipo se turnaban para descansar, beber agua, respirar aire fresco fuera de la casa, pero al regresar, todos lo hacían con la misma determinación. Cada cubo que llenaban, cada espacio que despejaban, era una pequeña victoria contra el olvido, y aunque las máscaras ocultaban sus rostros, se notaba en sus gestos el compromiso profundo con la causa. Mientras tanto, algunas habitaciones aún permanecían cerradas. El equipo sabía que lo peor probablemente estaba por venir. Las puertas traseras de la casa conducían a un pasillo estrecho, lleno de objetos apilados hasta el techo. Había que abrir paso a través de un laberinto de muebles rotos, cajas aplastadas, bolsas de plástico y materiales imposibles de identificar. El riesgo era constante. Había vidrios rotos, clavos expuestos, superficies resbaladizas. Sin embargo, en medio del caos aparecían rastros de humanidad. Un calendario colgado en la pared, detenido en un año lejano, un peluche cubierto de polvo, un cuaderno con anotaciones personales. Cada uno de esos objetos contaba una historia silenciada por el desorden. Y el equipo, lejos de desechar todo indiscriminadamente, separaba con respeto aquello que podría significar algo para el dueño de la casa. El olor comenzaba a disminuir gracias a la ventilación y a la eliminación de las fuentes más graves de contaminación. Pero aún faltaba mucho. Era una carrera contra el tiempo, contra la podredumbre y contra los recuerdos difíciles que aún habitaban ese lugar. Y es aquí donde se revela la verdadera esencia de este proyecto. No se trata solo de limpiar objetos o de fregar pisos. Se trata de liberar a una persona de las cadenas invisibles que la ataban a una vida insalubre. Se trata de devolver el control, la esperanza y la posibilidad de empezar de nuevo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando el mundo ha cerrado los ojos. Si estás valorando el trabajo que estos héroes anónimos están haciendo, ayúdanos a que más personas conozcan este tipo de historias. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este contenido. Juntos podemos inspirar más actos de compasión y cambio real en la vida de quienes más lo necesitan. Después de horas de trabajo arduo, el equipo apenas había arañado la superficie del desastre. La cocina, aunque parcialmente despejada, seguía presentando riesgos ocultos. Había derrames antiguos incrustados en las grietas del suelo, utensilios oxidados mezclados con objetos personales y capas de suciedad tan profundas que era imposible reconocer el color original de las superficies. Pero el compromiso del equipo era inquebrantable. No se trataba solo de limpiar, sino de restaurar un espacio donde alguien pudiera volver a vivir con dignidad. Con cuidado, comenzaron a desmontar las alacenas. Cada puerta que se abría revelaba nuevos horrores, alimentos vencidos desde hacía años, frascos abiertos, nidos de insectos y señales de roedores que habían habitado la casa por mucho tiempo. No se trataba de una simple acumulación, sino de una invasión. El aire se volvía más pesado con cada bolsa retirada, pero nadie retrocedía. Las ventanas fueron abiertas por primera vez en años. La luz del sol entró tímidamente, iluminando el polvo suspendido en el aire y revelando lo que aún quedaba por hacer. Fue entonces cuando notaron que el suelo, completamente cubierto de una mezcla de barro seco y restos biológicos, estaba en peores condiciones de lo que parecía. Había zonas donde las baldosas se habían levantado, deformadas por la humedad prolongada y el peso de los desechos acumulados.
Los miembros del equipo se turnaban para descansar, beber agua, respirar aire fresco fuera de la casa. Pero al regresar, todos lo hacían con la misma determinación. Cada cubo que llenaban, cada espacio que despejaban, era una pequeña victoria contra el olvido. Y aunque las máscaras ocultaban sus rostros, se notaba en sus gestos el compromiso profundo con la causa. Mientras tanto, algunas habitaciones aún permanecían cerradas. El equipo sabía que lo peor probablemente estaba por venir. Las puertas traseras de la casa conducían a un pasillo estrecho, lleno de objetos apilados hasta el techo. Había que abrir paso a través de un laberinto de muebles rotos, cajas aplastadas, bolsas de plástico y materiales imposibles de identificar. El riesgo era constante. Había vidrios rotos, clavos expuestos, superficies resbaladizas. Sin embargo, en medio del caos aparecían rastros de humanidad. Un calendario colgado en la pared, detenido en un año lejano. Un peluche cubierto de polvo. Un cuaderno con anotaciones personales. Cada uno de esos objetos contaba una historia silenciada por el desorden. Y el equipo, lejos de desechar todo indiscriminadamente, separaba con respeto aquello que podría significar algo para el dueño de la casa. El olor comenzaba a disminuir, gracias a la ventilación y a la eliminación de las fuentes más graves de contaminación. Pero aún faltaba mucho. Era una carrera contra el tiempo, contra la podredumbre y contra los recuerdos difíciles que aún habitaban ese lugar. Y es aquí donde se revela la verdadera esencia de este proyecto. No se trata solo de limpiar objetos o de fregar pisos. Se trata de liberar a una persona de las cadenas invisibles que la ataban a una vida insalubre. Se trata de devolver el control, la esperanza y la posibilidad de empezar de nuevo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando el mundo ha cerrado los ojos. Si estás valorando el trabajo que estos héroes anónimos están haciendo, ayúdanos a que más personas conozcan este tipo de historias. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este contenido. Juntos podemos inspirar más actos de compasión y cambio real en la vida de quienes más lo necesitan. Con las áreas principales ya despejadas y desinfectadas, el equipo de limpieza de Midwest Magic se preparó para una de las tareas más complejas, el sótano. Desde el primer día sabían que este espacio representaba un riesgo mayor. La humedad, la falta de ventilación y la acumulación prolongada de materiales orgánicos lo convertían en un foco potencial de bacterias, hongos y gases tóxicos. Aún así, nadie dudó. Era el momento de bajar. Las escaleras crujían con cada paso, cubiertas de polvo, telarañas y residuos. El aire era espeso, húmedo, difícil de respirar incluso con mascarilla. Una vez abajo, la oscuridad se imponía. Solo con linternas pudieron revelar el caos. Pilas de objetos podridos, muebles partidos, bolsas que se deshacían al tocarlas y un olor penetrante que hacía arder los ojos. Trabajaron por zonas priorizando la seguridad. Primero retiraron lo que estaba en descomposición. Cajas de cartón desintegradas, alimentos viejos, restos animales. Luego, avanzaron con los materiales pesados, electrodomésticos oxidados, maderas infestadas y elementos peligrosos como latas de productos químicos. El suelo estaba cubierto de barro y moho y era necesario avanzar lentamente para evitar resbalones o lesiones. Durante la limpieza, encontraron objetos inusuales, una bicicleta infantil cubierta de tierra, un televisor antiguo enterrado entre colchones y decenas de botellas apiladas en un rincón. Era como un museo del abandono, donde cada cosa olvidada contaba una historia. Algunas piezas fueron separadas, no por su valor económico, sino por el valor emocional que podrían tener para el dueño de la casa. Lo más alarmante fue descubrir que parte del sistema eléctrico había estado expuesto entre materiales húmedos. Era un milagro que no hubiera ocurrido un incendio. El equipo notificó de inmediato a un electricista, quien confirmó el riesgo y desconectó la red para evitar cualquier accidente. Limpiar no solo devolvía dignidad, estaba literalmente salvando vidas. Con el sótano finalmente despejado, se hizo una fumigación intensiva. El moho fue tratado con productos especiales y las paredes, antes negras de humedad, comenzaron a secarse. Por primera vez en años, ese espacio oscuro recibió aire fresco. La transformación era lenta pero visible y, lo más importante, irreversible.
Mientras esto sucedía, los voluntarios que apoyaban el proyecto trabajaban en los detalles del piso superior. Reparaban puertas, ajustaban estantes, limpiaban ventanas. El objetivo no era solo dejar la casa habitable, sino devolverle algo de belleza. Plantas frescas en la ventana, una alfombra limpia en el salón, una lámpara funcionando, pequeños gestos que hacían toda la diferencia. Todo esto se hizo sin cobrar un solo centavo, porque para Midwest Magic, este trabajo no era una transacción, era una misión. Ellos creen que nadie debería vivir rodeado de basura, respirando desesperanza. Cada limpieza que hacen es un acto de fe en la recuperación, en la bondad y en la posibilidad de empezar de nuevo. Y si tú también crees en estas transformaciones reales, en las que no solo cambian las casas, sino también las personas, este es el momento para apoyarnos. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este contenido. Juntos podemos seguir generando impacto, una limpieza extrema a la vez. Después de días intensos de trabajo físico, sudor, determinación y esperanza, la casa estaba irreconocible. Lo que había comenzado como un espacio dominado por el caos, el abandono y los peligros sanitarios, ahora se erguía como un lugar limpio, funcional y sobre todo, humano. Cada rincón hablaba de una transformación real, no solo estructural, sino emocional. Las habitaciones, antes sepultadas bajo capas de basura y suciedad, ahora respiraban. El suelo relucía, las paredes estaban desinfectadas y libres de moho, los armarios organizados, y por primera vez en años, las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar la luz natural y el aire puro. El ambiente ya no era opresivo, ahora era un hogar. El momento más conmovedor llegó cuando el dueño de la casa cruzó la puerta y vio lo que habían hecho por él. Las lágrimas en sus ojos no eran de vergüenza, sino de alivio. Caminó en silencio, tocando las paredes, reconociendo los objetos que había dado por perdidos y agradeciendo con una voz entrecortada. Ya no era prisionero de su entorno. Volvía a sentirse digno de ocupar su espacio. El equipo de limpieza lo observaba con respeto, sin invadir su momento. Sabían que no estaban allí por reconocimiento, lo hacían por humanidad. Por la creencia firme de que nadie debería vivir atrapado por el desorden, el dolor o la desesperanza, y que a veces todo lo que alguien necesita para salir del fondo es una mano extendida. El antes y después era impresionante. Comparar las imágenes iniciales con el resultado final parecía imposible, pero ahí estaba, la prueba viva de que sí se puede, que con trabajo en equipo, empatía y perseverancia, cualquier espacio y cualquier vida puede comenzar de nuevo. Este proyecto no solo restauró una casa, también restauró la autoestima de una persona, su capacidad de invitar a alguien a su hogar sin miedo ni vergüenza. Le devolvió la paz, la rutina y el sentido de pertenencia. Porque una casa limpia no es solo una estructura, es salud, es estabilidad, es la base para soñar otra vez. Y más allá de esta historia, queda una reflexión profunda. ¿Cuántas personas viven hoy entre paredes cubiertas de basura? ¿Cuántas han sido olvidadas, juzgadas o ignoradas cuando lo que realmente necesitaban era comprensión? La acumulación compulsiva no es simple desorden, es una expresión silenciosa de sufrimiento, y cada historia merece ser escuchada antes de ser condenada. Por eso, cada vez que alguien limpia una casa como esta, también limpia el alma de quien vive dentro. Y aunque no todos podamos participar directamente en una limpieza así, todos podemos ayudar, compartiendo estas historias, hablando de salud mental sin tabúes, tendiendo la mano al que lo necesita. Hoy, esta casa ya no es la más sucia del mundo. Es una casa en proceso de sanación, un símbolo de lo que puede lograrse cuando dejamos de juzgar y empezamos a actuar. Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte por acompañarnos en esta travesía, porque ver hasta el final también es un acto de solidaridad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte esta historia. Porque aunque no podamos cambiar el mundo entero de una vez, sí podemos cambiarlo un hogar a la vez.